Qué gusto dialogar con Manuel Fernández, verte aquí en esta imagen y detrás tuyo, ver la figura de Nippur ya me impacta y me conmueve, ¿no? Qué enorme Nippur de Lagash, qué personaje. Y también ahí aparece Dago y aparecen otras figuras que han sido creaciones del gran Robin Hood. Bueno, falleció Robin Hood y precisamente me interesa que empecemos a hablar de este enorme historietista, ¿no? Que tantos personajes dio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola Julio, también un gusto poder volvernos a encontrar. Bueno, hoy para hablar de un tema un poco triste, que para todos los que amamos la historieta, era un referente del que no podíamos obviar. Robin Hood como guionista, como creador. eh, Sabíamos que sí o sí está ahí en el altar de los grandes representantes de la historieta y sobre todo de la historieta argentina. Él fallece a los 77 años en Paraguay. Contame un poquito de su biografía. Bueno, él justamente nace en Paraguay. Una de las características que él siempre contaba era que él se crió en una comunidad, él decía una comunidad sajona, y él decía que era una comunidad sajona porque había irlandeses, británicos, escoceses, toda una sopa, se podría decir, de inmigrantes de esa zona. Por eso él tenía ese apellido, él era hijo de irlandeses. Este, entonces, él dice que escuchaba muchos relatos de esa gente adulta, sobre todo de los hechos de la Segunda Guerra Mundial y parte de la Primera. Entonces dice que él siempre vivió rodeado de esas historias que contaban esos adultos. Esas imágenes siempre las tenía en la cabeza. Y eso lo fue llevando a querer averiguar cada vez más, a ser curioso y a querer escuchar cada vez más historias. Y bueno, se acercó mucho a la lectura a través de esas historias que le referían esos adultos, esa comunidad sajona que decía él. Después en la adolescencia trabaja en trabajos bien humildes, bien típicos de aquella época, en obrajes madereros, eh, tiene trabajos bien así, bien de la clase obrera. Ujú. eh, pero ya a los 15, 17 años ya empieza a tener la inclinación por la literatura, era un gran lector, y en Paraguay ya tiene un par de premios a esa edad, 15, 17, 18 años, empieza a tener premios por pequeños relatos y cuentos literarios que hacía ahí en su lugar de nacimiento en el pueblo. Asimismo, él dice que todavía no pensaba que iba a vivir de eso, que lo hacía como una diversión. Ahora, él no estudió de profesor de historia, ¿no? Porque la verdad que en cada uno de sus personajes aparecen buenos contextos históricos Sí, e incluso sociológicos. Creo que en ese sentido tiene una gran percepción de contextos. sí, sí, sí. Hace la gran descripción de las clases sociales, ¿no? Él tenía mucha inclinación por eso, por describir las sociedades. Sí, él era un fanático, como decís vos, sobre todo sabe de qué era fanático, que lo describe en su primera historieta, que es Nippur Lagash. Él era fanático de la civilización sumeria. Él sabía, pero muchos datos tenía de eso. Y cuando llega a Buenos Aires, que él empieza a hacer otros tipos de trabajos más relacionados con trabajos administrativos, se encuentra con Lucho Olivera. Lucho Olivera, dibujante ya muy conocido en la editorial Columba. Pero se hacen amigos porque los dos eran fanáticos de la civilización sumeria, que es la civilización que da origen a la humanidad, ¿no? Esa famosa zona de la Mesopotamia europea. Y entre charlas y charlas, este dibujante, Lucho Olivera, le dice, mirá, yo la verdad que quiero hacer una historieta sobre esa temática, no consigo quien me escriba, nadie sabe nada, escribime algo vos. Y él le escribe dos guiones. Él cuenta que Lucho Olivera le enseña cómo se escriben los guiones de historieta, porque él no tenía idea.
Le enseña cómo son las estructuras, cómo son las indicaciones al dibujante. Los famosos globitos. Los famosos Claro, globitos. pero sobre todo el guionista, cuando escribe un guión de historieta, por un lado escribe los diálogos, pero por otro lado le escribe al dibujante referencias. Por ejemplo, el personaje está al aire libre, el personaje está en un palacio, el personaje le da referencias al dibujante para que el dibujante más o menos se ubique en la situación. Entonces es casi como un guionista de cine. Tiene que dar el diálogo, pero a su vez tiene que describir la escena para que el dibujante se oriente. Bien. Así que ahí aprende las primeras armas, escribe esos guiones, se los da a Lucho Olivera, pero más que nada porque era un amigo. Él en ningún momento piensa que eso puede ser una cuestión laboral. Al poco tiempo el amigo Lucho le dice, ya salió la revista, va al kiosco de revistas, él se siente orgulloso de ese trabajo y se da con la sorpresa de que Lucho Olivera le dice, tenés que pasar por la editorial a cobrar. Estamos hablando, Manuel, de la editorial Columba, estamos hablando del Columba. personaje Nippur de Lagas, ¿no? Eso es de Lagas. el primer trabajo que hace Robin en el mundo de la historieta. El primer personaje que crea es Nippur de Lagas, 1967. Qué bárbaro. Ahí aparece ese personaje. Y ahí se da cuenta él, cuando le pagan esos 2 guiones, era el trabajo de un mes en donde él trabajaba. Qué bárbaro. Dejo de trabajar acá y habrá sido en un D'Artagnan, ¿no? D'Artagnan. En un D'Artagnan. Aparece en D'Artagnan. Claro, porque ahí teníamos el Tony, D'Artagnan y Fantasía, y estaba Intervalo, que era... A ver, recordame un poquito de las características. A ver. El orden de la editorial Columba es, la primera es el Tony, 1928. Parece mentira, pero fue la primera revista en Argentina dedicada exclusivamente a historieta. ¿Y ahí qué personajes aparecían en el Tony? En 1928 Columba importaba mucho de Estados Unidos y de Europa. Así que ahí aparecía Batman, Superman, Flash Gordon, Rip Kirby, Mandrake, estos personajes que eran de Estados Unidos y algunos europeos. Y de a poco empieza a incorporar dibujantes argentinos, entre ellos, uno de los primeros que incorpora es el Cabo Sabino. Cabo Sabino, ¿cómo no recordarse? Ese fue uno de los primeros que incorporó. Después de esta revista aparece en la década del 40 Intervalo, dedicada para la mujer, donde lo que se hacía al principio era novelas románticas adaptadas a historietas. ¿Algún personaje de Intervalo, te acordás? Sí, de Intervalos estaba Elena, Mi novia y yo, Gente de Blanco, Cuentos de Almejas. Había muchas historias también muy interesantes, a las que yo también leía, y a escondidas, porque todo el mundo decía Intervalos para la mujer. Claro. Pero Mi novia y yo era una historieta... Mi novia y yo, si mal no recuerdo, era muy divertida, era humorística. Era comedia, una comedia donde se reían de la editorial, justamente, porque el personaje principal era un guionista de una editorial de revistas que tenía su jefe, que lo tenía sonando para que hiciera las cosas rápido, y bueno, y contaban las cosas que pasaban adentro de la editorial. Era muy graciosa porque eran algunos chistes que por nosotros nos causaban gracia, pero eran internos dentro de la editorial, claro. Entonces aprovechaban ahí para cargar también a sus compañeros, aparecían compañeros. Después viene D'Artagnan, entonces. Claro, después de Intervalo D'Artagnan, Fantasía, y la última que aparece, cuando ya Robin Hood se afirma dentro de la editorial en la década del 70, aparece la revista Nippur. Ahora, además de Nippur, después ¿no estuvo Dennis Martin con revista propia también? Ahí la editorial Columba empieza a hacer pequeñas revistitas independientes, pero eso ya es la última época, es fines de los 80 y en los 90. Cuando empieza a ver que las revistas grandes tenían mucho costo, empieza a sacar pequeñas revistas con personajes únicos, con una sola historieta. Correcto. Entonces aparece Dennis Martin, aparece Sabarés, todas las historietas de Robin Hood. Todas las historietas de Robin Hood. Es impresionante en cada uno de esos personajes, por ejemplo, decimos Dennis Martin,
era una versión de la James gente Bond. James Bond, en fin, Sí, sí, sí. básicamente expresaba esa historia, ¿no? Después Sí, sí. aparece, también ubicado en los tiempos de Estados Unidos, la década de alcohol Del 20, cero, del ¿no? 30. La década del Sí, 20. sí. 20 y del 30, toda la ley, famosa ley seca, Al Capone, aparecían todos Vos sabés que yo después, de grande, pude leer un libro con la historia de la mafia que había pasado en Estados Unidos y la historieta Savarese, te aseguro que nombra con pelos y detalles exactamente los nombres de todos los capos mafiosos, es decir, no inventaba nada, se ve que tenían una información terrible sobre lo que había pasado en esa época. Eran Sí, sí, muy, sí. muy... A Bueno, ver, lo mismo pasa con Nippur. Los personajes que aparecen en Nippur, Sargón, Lugal Saguetti, todos los personajes que aparecen son fieles a la historia, son reyes que existieron, son civilizaciones que existieron, es decir, juegan bueno, muy bien. Nippur, Lagas existieron. A ver, Claro, eran los dos pueblos de referencia, los más importantes en esa creación de la civilización sumeria. Eran los dos reinos más importantes de esa zona. Y ahí él elige el nombre con esos dos pueblos, Nippur de Lagash. Es decir, muy bien pensado. sintetizaba muy bien, muy bien. Era muy, muy hábil, muy inteligente, muy rápido para solucionar problemas. Tiene muchas anécdotas, por ejemplo, dibujantes que estaban sin trabajo, que estaban en situación complicada, lo llamaban por teléfono y le decían, Robin, mira, estoy sin trabajo. Y ahí, en el mismo momento, por teléfono, les inventaba una historia. Por teléfono, en ese mismo momento, no es que le decía, bueno, mañana te llamo. Él le decía, ¿tenés papel y lápiz ahí? Sí, bueno, anotá. Y en el momento les creaba una historia. Qué bárbaro. O Dice sea que, que que, que era, era un tipo era una... generoso. Muy generoso con los compañeros, con los amigos, muy poco exigente con los dibujos, no era una persona que estuviera exigiendo mucho con los dibujos, además él reconocía a cada dibujante qué darle. Sabía quién dibujaba bien western, sabía quién dibujaba bien guerra, sabía quién dibujaba Edad Media, entonces a cada uno él sabía lo que le tenía que dar. Bueno, a Dicen que ver, era muy... mencionemos rápidamente. Nippur de Lagas, Nippur Denis de Laga, Martin, sí, Savarese, Savarese. ¿Qué Tago, más? A ver, Dago. Tago, Rocky, Yacaroe, Los Amigos, Pepe Sánchez, Mi novia y yo, Wolf, uy, se te hace una infinidad de historias, pero te aseguro yo, es más, firmaba muchas historietas con seudónimo, porque la editorial le decía, por favor, pone otro nombre, porque si no, todo va a ser tuyo. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, firmaba como Robert O'Neill, que lo hemos visto infinidad de veces firmando. Eh, Había otro nombre, que Ascuaga, pero firmaba con seudónimos para no llenar la editorial con el nombre de él. Pero eran infinidad. Yo calculo entre 80 y 100 personajes fácil. Bueno, y Fácil. siempre rescatando el héroe, ¿no? El héroe o el contexto muy bien desarrollado y el héroe para afrontar esos contextos. Llámese héroe hasta un Denis Martin, hasta el mismísimo Pepe Sánchez, cómo hacía sus ¿Sí? historias, ¿no? Sí, 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 sí. Personaje central. Había un personaje muy lindo que me gustaba mucho a mí, que se llamaba Mojado. Mojado, es cierto, claro. Era un mexicano, bien de clase marginal, y que lograba cruzar a Estados Unidos de forma ilegal, y en Estados Unidos hacía una carrera de boxeador. Defendía valores en cada uno de sus personajes. A ver, Bueno, uno en Nippur encuentra realmente mensajes de alta significación humana, es decir, cultivaba hasta, era, incluso él digo tenía, esto, ¿no? Qué importante aprender a leer, porque es, te enseñaba Nippur a introducirse en el mundo de la poesía, en el mundo de la filosofía y desde ya la de la reflexión. historia, ¿no?
¿sí? Sí, sí, del análisis, de la reflexión, del pensar. Nippur era un guerrero, pero él sabía que lo último que tenía que existir era la pelea. Él Cierto. trataba por todos los medios de convencer de otra manera y bueno, sabía que la última opción era la batalla, pero era una persona que esquivaba más bien las guerras, no era que buscaba las guerras. Y vos Contame, sabés que, sí, quiero contar una cosita, en el mundo de la historieta hay una discusión sobre Robin Hood, sobre Editorial Columba, sobre su posición con la política argentina y toda esa cuestión. Y en un momento dado se lo puso a Robin Hood como el dibujante que le esquivaba a las situaciones políticas de la Argentina. Y él decía, sin embargo, la historieta más peronista de Argentina la escribí yo, decía él. así, Decía ¿a que cuál se refería? todos sus personajes, decía él, eran peronistas. Ah, mira, Eran bueno, humildes, trabajadores, obreros, luchadores. Nunca dice, hice un peronista, un personaje que dice que no fuera humilde y nada. Así que yo no sé por qué dice, hablan de eso. Siempre dice, la historieta más peronista fue la mía. Él siempre decía eso. claro, Que ahora, Nippur en realidad, bueno, era paraguayo y allá muere incluso en Paraguay. Contame lo último acerca de sus últimos tiempos, había tenido una enfermedad y bueno, se recluyó allí en sus pagos natales. sí, sí, en los últimos años volvió a Paraguay. Él fue un famoso viajero. Cuando empieza a tener éxito en la editorial Columba, él empieza a viajar solo por el mundo y mandaba todos los guiones por correo. Pero por todo el mundo viajaba constantemente, solo, vagando. Era famoso por eso, siempre por teléfono o por correo. Y cuando la editorial Columba cierra en Argentina definitivamente a fines de la década del 90, él se radica en Italia. Y ahí sigue su otra explosión. En Italia es muy querido y muy respetado. Es decir, allá todavía se publica Dago y se publican muchas otras historietas de él. Y es muy respetado, muy respetado. Lo que pasa que en Italia, en Francia, en esos lugares, todavía se consume mucha historieta en papel. No tanto El, acá. el problema Bueno, nuestro fue que la historieta en papel desapareció prácticamente. si alguno está viendo y al ver esta nota piensa, pero hablando de una historieta, un tema menor, ¿vos qué le dirías? No, bueno, creo que en la Argentina la historieta fue muy importante. Esto de que decíamos hoy, esto de aprender a leer, yo te aseguro que mucha parte de la población aprendía a leer con las revistas de historietas. El que no conozca Paturuzú, el que no conozca la historieta, es muy raro, es muy raro. O Y sea, hoy tenemos en la Argentina un problema que es la falta de lectura en nuestras generaciones más chicas. Y cierto, creo que el problema no es que no leen, es que no tienen nada para leer. No hay nada para leer. es una Entonces pena, me ¿no? parece Una que pena es que una... los chicos no accedan a lo que puede ser un nivel de conocimiento por medio de la historieta, un recurso didáctico. Digo, ¿no sería bueno que la educación formal les dé otro rango de inserción en las estructuras educativas, en las currículas educativas? No, para mí sí. Para mí hay que hacer un cambio ahí. Sobre todo cuando yo que estoy en la escuela y soy docente, veo el material que le acercan a los chicos para leer y me doy cuenta que los asusta. Los asusta. Es decir, primero hay que entrarle por otro lado a los chicos, buscarle la vuelta por otro lado. Si, no sé, digo como ejemplo, si hoy le tengo que hacer leer Superman, bueno, hoy le hago leer Superman, pero de a poco lo voy a hacer llegar a una literatura un poco más profunda, un poco más elevada, pero me parece que como entrada, el ejercicio de la lectura me parece que es la historieta, es una herramienta impresionante y después puedo llegar a elevarla en algún nivel como para que sea un poco más profunda. O sea, ¿Vos tiene una... Sí, sabés lo que decía Robin Hood? Que cuando él escribía, ¿sabés en quién pensaba que iba esa historieta? Mirá luego lo que decía. Él pensaba que esa historieta estaba dedicada al campesino.
Él escribía para el hombre de campo, que el hombre de campo se entretuviera con algo y se informara y se educara. Esa era su visión y me parece que es espectacular. O sea que hay que asignarle a la historieta un lugar dentro de lo que es el campo de nuestra cultura. Tiene un valor. Totalmente, totalmente, totalmente. Y vos sabés que a pesar de que el papel prácticamente de la historieta ha desaparecido, todavía la tradición de la historieta en los dibujantes y en los guionistas en la Argentina es muy rica. Es muy rica. El mundo está lleno de guionistas argentinos y dibujantes argentinos. Manuel, Todavía la tradición queda. Manuel, te dejo temas pendientes para una próxima charla. Ahora, por ejemplo, y siguiendo esto que estamos diciendo, la importancia cultural de la historieta, están perfilando un Superman o el hijo de Superman gay. Obviamente Sí, ofrece un punto de debate muy fuerte, muy álgido, porque es un tema que, bueno, sí, a muchos le molesta terriblemente y tiene que ver con sí. lo que puede ser la influencia perniciosa de esa imagen. Digo que esto marca también lo que estás diciendo, ¿no? La significación de la historieta, ¿no? En la formación. Después La vemos. historieta, la historieta estadounidense, una de las características que tiene es que siempre está ayornada. Siempre está a último momento. No se queda y transforman constantemente sus personajes. No tienen miedo a transformarlo. En la historieta argentina no pasó eso. Es decir, supongamos, Patoruzú no lo tocaron nunca, siempre fue igual, ¿no? Y eso en un momento dado le jugó en contra, porque las nuevas generaciones empezaban a perder contacto con esa. En Estados Unidos no pasa eso. Muy bien, Es lo decir, dejamos para la próxima. Pero esta charla quiero dale. sí cerrarla por una cuestión de actualidad. Estás en Melincue, estás a cargo de la dirección de la escuela manual número 61. Es así. Sí, sí, estamos ahí trabajando en la Escuela de Educación Manual, que es una de las características que tiene Santa Fe. Santa Fe es la única provincia del país que mantiene las escuelas de educación manual. Ninguna provincia del país tiene escuelas de educación manual y talleres. La Y popular ahora estamos, carpintería. La y ahora popular estamos, carpintería. sí, y ahora estamos discutiendo porque en la nueva ley de educación que vos debés saber que se está charlando en la provincia, hay un párrafo donde aclara las modalidades de escolaridad y no nombran a la Escuela de Educación Manual. Bueno, se está a Ellos dicen que tiempo. es un error, desde Senaduría dicen que es un error porque copiaron el texto desde la Educación Nacional, desde la Ley de Educación Nacional. Y en la Ley de Educación Nacional no figura la educación manual. Entonces Bueno, dice que lo van a corregir. Estamos peleando justamente eso, para que no desaparezca esta modalidad. se está a tiempo, ¿no? Porque tiene media sanción de diputados, está en el Media Senado y sanción de allí, bueno, ese punto y otros puntos hacen una discusión muy, muy fuerte en lo que es el perfil de la sí, nueva ley de educación en la provincia de Santa Fe. Pero, Manuel, también es disparador para otro tema, la ley de educación. Tengo que agradecer mucho esta charla. Bueno, y por supuesto, el detalle, ¿no? Bueno, ojalá que con estos casos de Delta detectados en la escuela no haya consecuencias, ¿no? Esto es un episodio esperemos, que ha esperemos. ocurrido, ¿no? ¿Qué Y pasó, si Manuel? lamentablemente me lincué, todo comienza con un viaje de egresados, aparentemente de unos alumnos que van a Carlos Paz, de allá ingresan, vuelven al pueblo con contagiados, y bueno, creo que se va a controlar, es decir, hay en la sociedad un poco más de conciencia y tratan de frenar la situación. Por ahora, los números están ahí moviéndose, pero no están creciendo muy fuerte, están ahí controlándose. Bien. Yo quiero agradecer acá a Venado Tuerto que la gente de salud está trabajando muy bien, muy, muy bien. Manuel Fernández, muchísimas gracias y ya estaremos en contacto nuevamente. Bueno, Abrazo. Julio, muchas gracias y como siempre a disposición para hablar de todos estos temas. Un abrazo, nos Chao, vemos. chao. Abrazo. Chao, chao.